Hola, mi nombre es Jenny Rodríguez, participante de la licenciatura en Psicología de la Universidad Yacambú, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es la entrevista clínica. La entrevista clínica vista como aquella técnica de recogida de información que permite explorar de manera minuciosa aquellos síntomas que presentan nuestros pacientes en nuestro consultorio. Así también, a través de este diagnóstico podemos detectar los trastornos mentales o ubicarlos dentro de una patología correspondiente. Es así como la entrevista se convierte en un gran medio que permite fomentar la comunicación espontánea entre el paciente y con ello, por supuesto, suscitar su curación. Dentro de los aspectos que debemos considerar fundamentales en una entrevista, tenemos que es importante que el terapeuta cree y establezca un clima agradable que le permita al entrevistador tener soltura a la hora de él comunicar los síntomas que presenta en el momento. Así también es muy importante que cuando el entrevistador, cuando nuestro paciente llegue al consultorio, nosotros como terapeutas podamos recibirlo de manera alegre, de forma empática y establecer un clima de comunicación agradable y que permita establecer una relación de confianza entre ambos actores. Es decir, la entrevista es aquel medio idóneo que permite detectar cualquier singularidad en la conducta del paciente y asimismo ubicar o tratar de detectar algún trastorno mental que esté incomodando al paciente en su momento. Otro aspecto que debe considerar el terapeuta es concentrarse y evitar la distracción. Evitar distracciones, de manera de que el paciente se sienta en confianza y que no sienta que haya alguna perturbación en el ambiente. Asimismo, es importante considerar que el ambiente, la oficina, el lugar donde se realiza la entrevista esté adecuado, esté arreglado, que brinde una atención cordial al paciente. Es muy importante también que el terapeuta sepa escuchar y que sepa hacer las anotaciones respectivas. No se recomienda mucho que se utilicen computadores portátiles porque puede distraer al paciente. Es mejor tomar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al caso, tomar las anotaciones previas y también puede ser al finalizar la entrevista. Asimismo, es muy importante no adelantar conclusiones o hacer un diagnóstico previo, sino dejar que el paciente termine de hacer su participación. Asimismo, es importante que el terapeuta sepa preguntar. Sepa formular las preguntas adecuadas, y para ello es muy importante saber que la entrevista presenta una estructura de acuerdo a su función. Es decir, que la entrevista puede ser estructurada porque el terapeuta sabe precisamente las preguntas que va a hacer. Puede ser una entrevista no estructurada porque la situación va a dar las pautas para que el entrevistador o para que el terapeuta haga las preguntas adecuadas. Y también tenemos las entrevistas semiestructuradas, donde se tienen elementos importantes que no se... Bien, continuando nuestro tema sobre lo que son las entrevistas clínicas, decíamos que de acuerdo a su función, las entrevistas podían ser de tipo semiestructuradas.
Aquellas entrevistas de semiestructuradas son aquellas que ya se encuentran realmente formuladas y el terapeuta consigue el momento idóneo para hacer cualquiera de esas preguntas. De acuerdo a su grado de dirección o participación, tenemos aquellas entrevistas de tipo directivas, que son aquellas donde el entrevistador va guiando el tema a través de lo que son sus intervenciones. Y se llama entrevistas no directivas aquellas donde el terapeuta lo que busca es hacer una captación empática entre la relación del entrevistador y el entrevistado, es decir, entre el terapeuta y su paciente. Su máxima expresión es la terapia centrada en el cliente de Rogers, 1961, la que exige gran capacidad de concentración y empatía, evitando evitando barreras que impidan verbalizar las ideas. Así también, de acuerdo a el tipo de aplicación, al ámbito de aplicación, tenemos entrevistas de tipo asesoramiento, también llamadas counseling, aquellas entrevistas donde el paciente pide ayuda profesional para ubicarse, para centrarse en alguna faceta de su vida. Y en este tipo de entrevista es importante saber que el paciente se encuentra dentro de sus facultades mentales intactas, es decir, normales. También tenemos aquellas entrevistas de tipo clínica, que son aquellas donde el paciente está consciente de que necesita ayuda profesional. Aquellas entrevistas que tienen que ver con la psicopatología y las alteraciones mentales, pues el entrevistador no está consciente a plenitud de sus recursos mentales y es por ello que requiere una relación terapéutica. También tenemos aquellas entrevistas de tipo selección, aquellas entrevistas que la demanda consiste en encontrar el mejor candidato para un puesto de trabajo. Aquellas organizaciones que necesitan hacer captación de algún recurso, de algún trabajador importante para su empresa. También tenemos que la entrevista, de acuerdo a su función, puede ser una entrevista de evaluación diagnóstica, donde la finalidad es recabar información precisa y necesaria para valorar o diagnosticar el problema que está presentando el paciente en su momento. También tenemos aquellas entrevistas de tipo motivadora, que son aquellas entrevistas donde el terapeuta trata de animar al paciente a que asuma su problema, quizás alguna enfermedad de momento o alguna situación difícil, y que vea la realidad no solo para involucrarse en ella, sino mantenerse en perspectivas óptimas. También tenemos aquellas entrevistas de tipo terapéutica, por supuesto, aquellas que pretenden establecer metas y pasos para conseguir una mejor calidad de vida. Tenemos, de acuerdo a la secuencia temporal, entrevistas de tipo screening, que son aquellas entrevistas normalmente semiestructuradas y que permite evaluar aspectos que sucede o sufre la persona con el fin de valorar que sus necesidades pueden ser cubiertas por los servicios prestados en esa unidad o dispositivo o consultorio. También tenemos aquellas entrevistas de tipo inicial, que son aquellas que permiten establecer una relación inicial con el paciente. Aquellas entrevistas de tipo inicial, entre ellas podemos citar las entrevistas donde se realiza la historia clínica del paciente, conocida como la anamnesis.
También tenemos aquellas entrevistas conocidas como de devolución, que son aquellas entrevistas donde el terapeuta les hace el feedback al paciente para indicarles cuáles son aquellas, para darle el diagnóstico de aquellos aspectos que pudieron ser o que pudo ser evaluado, que pudo ser detectado por el terapeuta. También tenemos entrevistas de alta clínica, que son aquellas que permiten dar un fin a la relación terapéutica. De acuerdo al marco teórico de referencia, de referencia terapéutica, tenemos aquellas entrevistas de tipo dinámicas, que son aquellas que están centradas en el descubrimiento del inconsciente y de las interpretaciones que va haciendo el terapeuta, con el fin de que el paciente integre su conciencia en sus conflictos y los resuelva. Allí el terapeuta es un elemento neutro, no puede involucrarse dentro de lo que está contando el paciente en el momento, pero sí trata de asociar cada uno de los eventos del paciente con alguna conducta que haya presentado durante su desarrollo biológico. También tenemos aquellas entrevistas de tipo fenomenológica que tienen la finalidad de ayudar a promover el autoconocimiento y el desarrollo potencial del cliente, es decir, del entrevistado, cuyas finalidades han tenido su origen en el desarrollo personal insuficiente, de modo que no es considerado un enfermo como tal, sino que desconoce la forma de desenvolverse en su vida diaria y por lo tanto presenta o le afecta, algunas situaciones afectan su conducta específica. El terapeuta en este caso es el cliente que mantiene una relación humanamente real con su paciente, y esta relación le favorece para establecer el medio más adecuado para diagnosticar o comenzar un tratamiento. También tenemos aquellas entrevistas de tipo conductual, donde los pacientes los problemas del paciente tienen origen en alguna experiencia desadaptativa de aprendizaje. La entrevista recaba datos para realizar un análisis funcional de tales conductas, y las conductas problemas se descomponen en unidades funcionales que definen y funcionalmente algunas indicaciones sobre las medidas a considerar, a seguir de acuerdo al tratamiento que vaya a establecer el terapeuta. Es decir, mediante las experiencias que manifiesta el paciente, el terapeuta hará algunas hipótesis acerca de las conductas que presenta el paciente en el momento. Bien, no podemos olvidar que como psicólogos debemos atender cada caso particular, cada caso individual, y por tanto la entrevista es un instrumento de evaluación que ha de tener ciertas garantías científicas, y el profesional debe ser un profesional garante y celoso del uso de las entrevistas y de la información que recaba dentro de su consultorio, dentro de su lugar de trabajo, puesto que la información recabada por cada paciente debe ser confidencial y debe ser tratada solo y dentro del lugar de trabajo. No utilizar esta información para divagar alguna información personal de algún paciente. Bien, muchas gracias por su atención. En otra oportunidad continuaremos dando más pautas sobre lo que es la entrevista clínica. Muchas gracias.